Vamos a empezar a ver ahorita layers. Voy a abrir mi archivo, quiero ver si tenía de la clase anterior. Antes de que se me pide algo súper importante, no le puedo enseñar a plotear, pero por lo menos sí que puedan guardar sus archivos en PDF para que no les estén tomando screenshot a la pantalla. Entonces la forma ahorita en la que le voy a enseñar es que nos podemos ir aquí a la impresora, o si le doy escape pueden escribir plot o plot y le va a abrir la misma ventana. Entonces, esto me pueden preguntar, voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible, no le tengan miedo a este montón de cosas, pero vamos desde arriba. Lo primero es que si ustedes han impreso algo en algún momento o durante su sesión abierta, pueden darle que les imprima el previous plot, pero ahorita no tenemos nada. Lo siguiente es que van a escoger la impresora. Muchas veces el AutoCAD les da como varias opciones de impresión. Pueden pasar, por ejemplo, a DWG, pueden hacer el PDF, pueden guardar en JPG, pueden incluso mandar fax, y acá arriba les va a aparecer como las impresoras que ustedes tienen como registradas dentro de su computadora. Por ejemplo, esas son las que, por ejemplo, en la oficina o en mi casa o en algún lugar donde yo me conecte, he encontrado impresoras, he impreso ahí y quedan aquí guardadas y programadas. Pero en nuestro caso vamos a hacer DWG a PDF, o hay uno que dice Microsoft PDF, creo que dice. Quiero ver si lo encuentro. Bueno, ahorita no me aparece a mí, pero en algunos casos dice Microsoft, como por ejemplo este, pero dice a PDF, pero ahorita no me aparece, quizá yo no lo veo, pero generalmente les puede salir las dos cosas, cualquiera de esas dos está correcta. Entonces en mi caso le voy a dar de DWG a PDF. La hoja, estamos trabajando en tabloide, que generalmente se trabaja con pulgadas cuando se imprime papel, entonces tienen que buscar 11 por 17. Aquí está 11 por 17. Esto es al revés porque dependiendo de cómo lo pongan, si horizontal o vertical su hoja. La parte de display, como ahorita no estamos trabajando en el layout, estamos trabajando directamente en el model, van a tener que ser window. Entonces cuando seleccionen window, inmediatamente se le va a cerrar, porque tienen que escoger ustedes un punto de dónde a dónde quieren su recuadro para imprimir. Entonces si yo quisiera que todo eso así como está, que digamos que esa fuera nuestra planta, yo le digo que quiero que en el PDF o en la impresión que vaya a hacer me seleccione toda esta ventana, quiero imprimir todo esto. Entonces en este recuadro de ejemplo me aparece cómo se va a imprimir. Por ejemplo, ahorita está 11 por 17, pero me aparece un lado. Entonces lo siguiente que debo hacer es decirle que lo center to plot. Entonces ya me lo centro aquí. Voy a cambiar de pulgadas a milímetros. Le voy a quitar el fit to paper. En nuestro caso, como solo estamos haciendo figuras y no tenemos una medida, podemos dejarle el fit to paper, no hay ningún problema. Entonces yo, por ejemplo, una vez programado esto, yo puedo darle en el preview y ver cómo mi hoja tamaño tabloide, cómo se va a ver todo lo que tengo adentro. Entonces ahorita, si se fijan, no hay todo tiene un mismo grosor, yo no he dado layers. Entonces, por ejemplo, para salirme de aquí doy escape y me regresa otra vez a mis opciones de ploteo. Entonces, como yo ahorita tengo todo blanco, ahora vamos a hablar de layers. Yo, por ejemplo, esta parte que es el plot style, yo tengo algunos puntos que yo he creado, como por ejemplo estos puntos finos, o por ejemplo está la parte monocromática. Me dice que si se lo quiero asignar cuando imprima, le digo que sí. Y quiero ver, cuando ustedes
vayan asignando las layers. Si yo por ejemplo estoy usando los plot styles de monocromático, este CTV que me parece aquí que dice CTV, yo los puedo manipular. Esta es una forma en la que yo trabajo. No tiene por qué ser así para ustedes porque hay una inmensa gama de colores, pero generalmente el ploteo se queda entre el 1 al 9 y los grises, la escala de grises que están hasta acá abajo. Entonces estos generalmente se tienen que quedar en negro, salvo que ustedes le digan al AutoCAD lo contrario. Entonces, así como ustedes trabajan sus plumillas o rapidographs para hacer planos, nosotros vamos dando un punto. Entonces, por ejemplo, el rojo, que es el primero, es mi línea 0.05. El amarillo es 0.1, 0.2, cian 0.3, azul 0.4, magenta 0.5. El negro ya no es nada porque mi calidad de línea llega hasta acá. Los grises yo generalmente los mantengo en 0.05 y le digo de que sean de ese color. Si se fijaron los demás, si regreso, todos son negros, negro, 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 negro. El gris, le digo use object color, que le digo que se mantenga en gris. Todos los grises, pero esa es una forma en que yo trabajo. Ustedes lo pueden hacer de esta forma, o pueden decirle el gris que se quede negro, pero que sea la línea más delgadita que 0.05, que generalmente el gris se ocupa más para detalles. De todos los demás colores están en negro, salvo que ustedes de repente hagan un hatch que quieran representar algún color y le pidan de que por ejemplo el color 175 sea ese color, pero en este caso no lo voy a cambiar. Entonces una vez tengan ustedes esto programado, que únicamente se tienen que fijar en estas dos cosas y en el color que están seleccionando, le dan guardar y cerrar y le dan OK. Entonces una vez le dan OK al área de impresión que ustedes tengan, les va a mandar como la hoja de donde quieren guardar ese PDF. Ahorita por ejemplo lo puedo guardar en el escritorio, le dejo el nombre o le cambio el nombre, le puedo poner fecha, preferiblemente póngale fecha, y le doy guardar, me genera el PDF y dependiendo del PDF que ustedes tengan se lo va a abrir automáticamente, como este, y ya pueden compartirme ustedes el PDF ya guardado y directamente guardado desde su AutoCAD. Bien, eso para guardar y ver la calidad de línea que ustedes le van a dar a sus plumillas. Ahorita para yo generar layers, ahorita por ejemplo solo voy a tener la línea blanca, el color blanco. Uy, se está trabando esto. Aquí está, no hay layers, solo está esta. Entonces voy a abrir Layer Properties, esperar a que abra. Entonces en este recuadro voy a ir generando todas mis layers. Esta pestaña es para crear uno nuevo, este es para congelarla, este es para eliminarla y este es para seleccionarla de que por ejemplo esta estás ocupando, te pone el chequecito. Esto no va a ser necesario ocuparlo, más que nada necesitamos la nueva. Me genera un layer nuevo, entonces yo por ejemplo estos layers, dependiendo de lo que están haciendo, van a ser por ejemplo figura A. En nuestro caso yo puedo perfectamente, si estoy haciendo una planta, puedo decirle que una sea paredes, otra sea ventanas, otra sea pisos, otra sea mobiliario fijo, otra que sea mobiliario no fijo, otra por ejemplo para los árboles, otra para las curvas de nivel, otra para grama, otra para hatches, otra para grosores de paredes o centros de paredes. Entonces ustedes van a ir creando como sus layers. En este caso, como estamos trabajando con figuras, yo puedo ponerle figura A, figura B, otro layer, figura C. Entonces tengo estas tres. Voy a estirar esto para que puedan ver las opciones. Este no se ve, este no se ve y este no se ve. Bien, entonces
el foquito me indica las layers que están encendidas y que yo voy a visualizar acá. Si yo apago un foquito, se fijaron que se apagó. Esta, por ejemplo, esta layer que diga figura B, si yo la tuviera aquí en mi dibujo se apagaría. Ya vamos a hacer un ejemplo. Si es el sol, es para congelarla, o sea, de que en ningún momento pueda que la vea, pero no necesariamente que me funcione o pueda ser editable. En el lock, en este candadito, significa de que si yo estoy trabajando con una línea y yo, por ejemplo, trabajé figura A con esa línea y cierro el candado, yo esa línea no la voy a poder modificar de ninguna forma, ni cambiarle el layer, ni pintarla, y muchas veces se pone como en un tono opaco. Luego el color es donde yo voy a darle mi calidad de línea. Esto es lo que estamos viendo en el plotter. Ocupamos del rojo, que es el 1, al magenta, que es el 6, y los grises que están acá abajo. Toda esta gama de colores es la lista que vieron, que aquí está codificado, el número aparece por acá cada vez que me paro en uno. Esa es la misma codificación que tiene cuando vayan a imprimir o a sacar en PDF. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que la figura A esté en rojo, le doy OK, y me lo cambio aquí. La figura B la voy a hacer en verde y la figura C la voy a hacer en magenta. Eso cuanto a los colores, se van a fijar que ahora que les presente el ejemplo con colores, mi calidad de línea, a pesar de que va a ser en tonos monocromáticos, me va a variar el grosor de línea. Esta sí es una línea continua, o si yo, por ejemplo, quiero que sean líneas punteadas. Entonces, cuando yo presiono la opción de continuo, yo le voy a decir si yo quiero agregar otro tipo de línea aquí, le doy en load y aquí me abre todos los tipos de líneas que puedo usar. Por ejemplo, si fuera un eje, si fueran líneas para ejes, puedo ocupar esta que es línea punto línea, o esta que, por ejemplo, son dos líneas, que es una línea larga, una línea corta. Generalmente son las que se usan para ejes. Esta preferiblemente es mejor para ejes, que es más corta, la línea del centro. Entonces, por ejemplo, voy a dejar esta ahorita en esta. Cuando me salgo del load, tengo que recordar que ahorita sigue seleccionada la línea continua, entonces tengo que seleccionar center, que es la que yo acabo de descargar, y le doy OK, y aquí ya me lo cambia. Luego en la figura B voy a pedirle que sea una línea punteada normal, que generalmente es este dash, dependiendo de la escala gráfica que tenga el dibujo. Le doy OK, luego la vuelvo a seleccionar, le doy OK, y ya tengo una línea continua, una línea punteada y una línea que es línea corta, línea larga. El line weight es, por ejemplo, el grosor que va a tener una línea, porque además del grosor que yo le doy a través de los colores, yo puedo hacer que una línea sea más gruesa, pero eso no lo vamos a ver aquí, lo podemos ver directamente cuando estemos dibujando. Que yo generalmente esto evítenlo, porque se puede dar una confusión cuando ustedes dan un grosor específico a la línea y que ustedes tengan otro grosor aquí. No es que se vaya a multiplicar y se vaya a hacer el doble de gruesa, por ejemplo, si yo tengo magenta, que es la línea más gruesa, sino que esto funciona que, por ejemplo, si yo quiero delimitar un cuadro y yo quiero que ese cuadro se vea verde, puedo yo decirle a esa línea verde que no me va a dar un grosor aquí, sino que solo me está dando un color, y a través de aquí yo puedo dar un grosor muchísimo más amplio que el 0.6, puede ser muchísimo más corto. Transparencia, en este caso no lo vamos a manejar. El plot cell me está diciendo que en dónde está codificado, que es lo que les enseñé. Luego, cuando está aquí el plot, yo puedo decirle que, por ejemplo, el que viene por default, que no me los imprima y atacha la impresora. Entonces, únicamente nos quedamos con estos. Entonces, por ejemplo, ahorita que tengo esto bloqueado y ya tengo estos layers seleccionados, yo puedo cerrar este menú. Y por ejemplo, todo esto que vieron que yo logré imprimir, si ahora me vuelvo a ir a plot y le doy, en este caso sí, le voy a dar previous plot y le doy preview, me queda todo en blanco, porque yo le pedí
a las layers que la línea 0 que viene por default cuando uno abre el CAD, que no me las imprimo, por eso es que ahora no se ven. Entonces ahora que ya tengo mis layers, no tengo necesariamente que volver a empezar, simplemente la selecciono, despliego esto y le digo que me la pase a la layer que yo quiero. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Si fijan, ya ahora ya aparece punteada y esta va a ser magenta. Vamos a pasarlas a rojo porque si se acuerdan cambié, le dije que esta no se imprime. Este es el hatch. Siempre que toco un hatch me va a abrir otra vez el editor del hatch. Entonces me voy a home y ya selecciono la layer que quiero. Esta como la explotamos la vez pasada. Y eso que se queda en magenta. Bien, entonces ahora voy a volver a imprimir plot, vuelvo a darle previous plot que guarda exactamente los mismos parámetros con los que imprimí por primera vez, y ahora sí me aparecen las líneas. Y si me acerco, se fijan que ahora sí hay un grosor entre este que era verde y las líneas que son rojas. Entonces este es punto 1 y el verde era punto 3, si no me equivoco, es punto 3 o punto 4. Estos se quedaron iguales porque todas las dejé en rojo. Este es el magenta y este es el verde, y este que está acá es el rojo. Entonces hay una diferencia de codificación en cuanto a mis puntos de impresión. Entonces si yo por ejemplo le doy plot, tengo que guardar con otro nombre porque si no me lo va a sobreescribir, me abre. Y por ejemplo si aquí le digo que me abre el otro archivo, se fijan de que hay una diferencia de grosores a simple vista, en una que no tiene ningún tipo de calidad de línea y la que sí tiene calidad de línea. Es súper importante que cuando ustedes estén haciendo el dibujo de una casa, por ejemplo, sean súper ordenados en sus layers, porque cuando ustedes importen, por ejemplo, del CAD a SketchUp o a Revit o algún otro programa o algún renderizador, es fácil dentro del otro programa poder solo ir apagando layers que ustedes no quieran ver. Entonces por ejemplo aquí voy a abrir un archivo que yo ya tenga layers, entonces por ejemplo yo tengo este proyecto y yo lo acabo de trabajar. Entonces cada una de estas cosas tiene una razón de ser. Por ejemplo, las líneas de las paredes aquí en este caso son azules. Esto que dice Alban significa albañilería. Las ventanas están dentro de carpintería. Las puertas están dentro de carpintería. El amarillo son muebles fijos. La cama también. Bueno, las camas no, porque eso no son muebles fijos. Las escaleras están en piso. Entonces esto por ejemplo que es el hatch es huella. Entonces todo lo que yo he hecho, si yo le doy en plot, tiene una razón de ser. Bueno, en este caso no puedo darle previous plot porque tenía en otro archivo, tengo que volverlo a hacer. Entonces si se fijan, aquí hay diferentes tipos de grosores, o sea los rojos, el azul de las paredes, la carpintería. La ventana yo le he pedido a ese color que vieron rosado que fuera gris. Y ven la huella del piso, el contraste que hace con la huella que tenía, el hatch que tenía, por ejemplo, las camas, que lo vieron morado. Pero yo le he pedido que ese morado se represente con un gris pálido. Entonces de esta forma ustedes pueden ir ordenando todas sus layers. En este caso yo las tengo guardadas y asignadas de esta forma, dependiendo de lo que quiero representar y cómo quiero que se vea. Algunas que ven con codificación extraña pueden ser, por ejemplo,
la topografía, depende de cómo hicieron el bloque, se guarda de esa forma. Entonces, por ejemplo, eso es con los grosores de líneas que yo les decía, que no necesariamente ese es un rosado, no es el mismo magenta, pero yo le he pedido que a ese rosado le haga un grosor. Si yo, por ejemplo, hago una línea X, este grosor no es igual a la hora de que yo dibuje, pero si yo, por ejemplo, yo puedo hacer un match properties, que yo le digo que las propiedades de una línea se copian acá en otra línea que creé. Por ejemplo, estoy en cotas, pero yo necesito que sea en esta layer que es áreas. Entonces yo puedo hacer match properties, que en el teclado SMA le doy OK, selecciono la línea que quiero copiar y una vez le salga el pincelito ya puedo seleccionar la línea nueva y se me va a engrosar. Y se fijaron que esa línea le pertenecía a la layer de cotas, que es la que estoy usando, y ahora la selecciono y ahora me dice que es la línea de áreas. Entonces eso es como para enseñarles un ejemplo. Otra cosa que yo hago es que, por ejemplo, yo tengo como una librería guardada de, por ejemplo, las layers que yo ocupo, Albán es albañilería. Tengo como los símbolos que yo ocupo, el norte, los ejes, el nivel de piso, los hatches que yo ocupo como de vegetación, de decks, de piso interno, mis puertas y los muebles que generalmente ocupo, que tienen esta máscara para que lo que esté pasando abajo, por ejemplo, si yo pongo un piso y lo pongo con cuadrícula, no se vea sobre los muebles. Entonces es una forma de ir como limpiando los dibujos que vamos haciendo. Entonces es súper importante que a la hora de que ustedes estén haciendo como dibujos, puedan guardar bien sus layers y asignarles un nombre diferente, para que no les dé problemas. Esto es súper importante a la hora de importar. Bien, ahora voy a crear otra layer. Son de textos. Generalmente los textos trabajan en amarillo, en un punto medio. Y los textos, seleccionan la A y ustedes dicen de dónde a dónde quieren escribir y ya pueden escribir si quieren en mayúscula, si quieren en minúscula. Entonces este punto vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana o en las siguientes clases, para dar una escala a las letras, porque así, dependiendo del tamaño de su hoja y la escala que ustedes manejen, ya vamos a ir conociendo más de las escalas, pero en este caso no. Pero sí de que, por ejemplo, lo que ustedes escriban a la hora de que impriman no se vea súper pequeño. Si ustedes seleccionan el texto y dan doble clic, lo pueden editar y les sale como un editor de texto. Si seleccionan el texto, ustedes pueden darle aquí otro tamaño. ¿Qué son eso? Otro Z. Por alguna razón a veces lo pierdo. Ahí está. Entonces ya puedo ir como nombrando cada elemento. Y esto, como ahorita salió blanco, yo voy, selecciono y le digo que está en texto. Y lo de los grosores de las líneas que les dije que lo pueden hacer ustedes, eso solo se puede si ustedes hacen una polilínea. Entonces ustedes, cuando hacen el primer punto, dan un clic derecho, aquí les da un grosor. Si ustedes lo seleccionan, le pueden decir de que ese grosor sea de 1, que es súper exagerado. Le dan una vez Enter. Entonces ahora esa línea se convierte en algo súper grueso. Si yo lo selecciono, se fijan que aquí está como el centro de esa línea. Si yo doy clic derecho, yo puedo decirle que esa polilínea baje de grosor. Por ejemplo, en un metro le voy a dar 0.1 y hace un grosor un poco más decente.
Si vuelvo a dar clic derecho y le vuelvo a dar en polilínea, yo le puedo decir, perdón, siempre en grosor, que es width, le doy 0, y ya me regresa a una línea normal. Y por ejemplo, si ustedes tienen una polilínea, una línea, y me lo guardó, entonces tenemos que volver a hacer lo mismo. Clic derecho cuando estoy haciendo la línea, width, le doy el 0, ya, me lo deja. Tienen que darle enter 2 veces, porque si no le pasa eso de que se ve como un cono que se va estirando. Por ejemplo, si tengo quiero hacer una figura extraña, eso porque no me acuerdo si se los enseñé en la clase anterior. Si yo doy CL, puedo cerrar la figura inmediatamente. CL es close. Y otra cosa que vi, que quiero practicar ahorita con ustedes, es que muchos no me hicieron cuadrados, me hicieron rectángulos en la tarea. Entonces tienen que recordar, el comando es rec, o lo buscan en el menú, enter, dan un clic, y los números azules es el primer número que yo quiero darle al comando. Entonces en mi teclado voy a poner, por ejemplo, 2, que sea un cuadrado de 2×2 o de 3×3, le doy 3, escribo coma, entonces ya me genero el primer lado, y en los siguientes números azules vuelvo a poner 3 y doy enter, y ya me generó un cuadrado exacto, 3×3. Porque es mucho más fácil hacer un rectángulo porque solamente lo dibujo, y mucho se notaba el cálculo que habían tratado de hacer. Otra cosa que vi es que yo pedí un triángulo isósceles, que el isósceles, si se acuerdan, en sus clases de matemáticas eran 2 lados iguales, y algunos me hicieron el que tenía 3 lados iguales, que ese es el triángulo equilátero, que tiene sus 3 lados iguales. Entonces yo pedí un isósceles. Entonces sí, pónganle atención a las indicaciones que dicen las tareas, para que no se le pase el punto. Así que voy a dejarlos hasta acá, porque sí me interesa mucho que practiquen figuras y que podamos pues ir avanzando en estas cosas, para que puedan ir aprendiendo más de estos comandos, que son los principales para dibujar y para editar. Entonces nos vamos a quedar acá y vamos a tener otra tarea para poder seguir aprendiendo del dibujo.